Hola a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la financiación de la empresa. Os recuerdo que la función financiera de una empresa se encargaba de la administración y el control de los recursos financieros y se planteaba conseguir tres objetivos primordialmente. En primer lugar, seleccionar bajo el criterio de máxima rentabilidad los distintos tipos de inversiones necesarios para llevar a cabo las actividades productivas. Esto es lo que hemos estado haciendo en los últimos vídeos, ver esos criterios de inversión, el BAN, el TIR. ¿Vale? En segundo lugar, obtener al mínimo coste los recursos financieros que necesita para su actividad. Esto es en lo que nos vamos a centrar durante los siguientes vídeos. ¿Por qué? Pues porque si la empresa necesita una máquina que, por ejemplo, vale $500.000 de euros, va a tener que determinar qué fondo se emplea para eso. A todo ello se le va a llamar financiación. Así pues, la financiación son los medios necesarios para efectuar las inversiones. Y cada uno de ellos le llamaremos fuente de financiación. No va a ser lo mismo si obtengo un préstamo del banco que si saco ese dinero de las reservas o fondos que tengo acumulados dentro de la empresa. ¿Vale? Entonces, vamos a ver en el vídeo de hoy cómo clasificamos estas fuentes de financiación. En general, se pueden clasificar en torno a tres criterios. La propiedad de los fondos, donde distinguiremos entre financiación propia y ajena, el origen de los fondos, donde distinguiremos entre las fuentes de financiación internas y las externas, y la permanencia de los capitales dentro de la empresa, donde tendremos los capitales permanentes o las fuentes de financiación o capitales de corto plazo. ¿Vale? Como veremos, un tipo de financiación, por ejemplo, un préstamo de 3 años, va a ser al mismo tiempo una fuente de financiación ajena, de carácter externo y de largo plazo. Entonces vamos a ver cuándo los clasificamos dentro de uno u otro en cada una de estas tipologías. Vamos a empezar con la propiedad de los fondos. Según la propiedad de los fondos, hemos quedado que tenemos fuentes de financiación propia y fuentes de financiación ajena. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? ¿A quién pertenecen esos fondos? Por lo tanto, en la fuente de financiación propia, todos los fondos que pertenecen a la empresa y que por lo tanto, y aquí está la clave, no va a tener que devolver. ¿De dónde pueden proceder? Pues o bien son de la actividad de la empresa, ¿vale? Serían los beneficios no distribuidos o como lo solemos llamar las reservas, ¿vale? O de los recursos aportados por los propietarios, el capital social. En ambos casos, ¿vale? Serían dinero que no vamos a tener que devolver en ninguno de los casos. Mientras que las fuentes de financiación ajena son todos los recursos financieros que generan una deuda u obligación y por lo tanto hay que devolverlos. Y va a haber que devolverlos pues, en el periodo de tiempo que se determine. ¿Vale? Si es un periodo de tiempo a más de un año, vamos a decir que son de largo plazo, o puede que los tenga que devolver en un par de meses, en cuyo caso sería de corto plazo. ¿Vale? Esto lo veremos luego. ¿De dónde procede esta financiación ajena? Pues puede ser de inversores, de intermediarios financieros o incluso de los proveedores. ¿Vale? Aquí la clave entre distinguir entre financiación propia y ajena va a ser si tenemos que devolver los fondos o si no los tenemos que devolver. Según el origen de los fondos, diremos que tenemos financiación interna o financiación externa. La financiación interna también la llamamos autofinanciación y son los fondos que genera la empresa en el ejercicio de su actividad. Por lo tanto, va a ser todos los fondos de amortización o lo que retenemos de beneficios. Fijaros bien, como son los fondos que genera la empresa, la autofinanciación siempre va a ser financiación propia, porque no vamos a tener que devolverlos, los estamos generando nosotros. Sin embargo, parte de esa financiación propia puede ser externa, ¿vale? Con lo cual, no hay que confundir, ¿vale? Interno con propio. No es lo mismo. Toda la interna es propia, pero al contrario no se cumple. Y luego tendríamos la financiación externa. Son los fondos que captamos fuera de la empresa. ¿Qué fondos captamos fuera? Pues las aportaciones de los propietarios, el capital social, que eso sí era parte de nuestra financiación propia, y todo lo que nos otorgan los terceros que luego les tenemos que devolver, los bancos, los inversores, ¿vale? Entonces, aquí ¿qué es importante? Simplemente es de dónde proviene. Proviene de fuera de la empresa, con lo cual no hay que confundir tampoco externo con ajeno.
¿vale? Todos los fondos ajenos van a ser externos, pero no todos los fondos externos van ahí, porque tenemos también esa parte que va a financiación propia, ¿vale? Con lo cual, por favor, son dos conceptos distintos y esto lo tenéis que tener muy claro para cuando nos lo pregunten. Financiación interna es distinto de financiación propia y financiación externa distinto de la financiación ajena. Y por último tenemos según la permanencia de los fondos. Esta es la clasificación más fácil de entender. Tenemos las fuentes de financiación de largo plazo o permanentes, que serían todos los recursos financieros que permanecen en la empresa durante más de un año. ¿Vale? Eso es lo que va a marcar para nosotros el largo plazo. Por lo tanto, va a incluir todos los fondos ajenos de largo plazo, como las aportaciones de socios o incluso la fuente de autofinanciación de la empresa, porque todo lo que yo produzca se va a quedar de forma indefinida o infinita en la empresa, con lo cual es a más de un año. Mientras que las fuentes de financiación a corto plazo son los recursos financieros que permanecen en la empresa durante menos de un año, ¿vale? Así que por lo menos aquí el corto plazo, recordad, menos de un año. Largo plazo, más de un año. Y aquí tenéis un cuadro resumen un poco con todo lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, fijaros, la fuente de financiación interna o autofinanciación. Veremos que van a ser las reservas, las amortizaciones y las provisiones, ¿vale? Y ya todo el resto son externas. ¿Cuál es la clave aquí? Va a ser, por ejemplo, este capital social. Fijaros que el capital social, ¿vale? Es una fuente que es externa, pero de carácter propio porque pertenece a la empresa y obviamente es un capital permanente, ¿vale? Está dentro de la empresa siempre. ¿Qué van a ser financiación externa ajena de largo plazo? Pues estos tres que tenemos aquí, los préstamos a más de un año, los empréstitos y el leasing o el renting, ¿vale? Y por último, vamos a tener también la financiación ajena a corto plazo, también es externa, que van a ser estos 5 tipos. Los préstamos menos de un año, los créditos bancarios, el crédito comercial, el descuento de efectos y el factoring. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los vídeos siguientes? Ir viendo uno a uno, ¿vale? Estos tipos de financiación y en qué consisten exactamente cada uno de ellos. Hasta la siguiente clase, chicos.